Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. El viaje de esta semana comienza con una antigua leyenda africana que cuenta la historia de un fruto estimulante con el cual además se podía hacer una bebida que cuando llegó a Europa fue considerada como satánica y que cargaba con el estigma de ser agitadora de pensamientos revolucionarios. Hoy, en La Ciencia Pop, conversaremos sobre la historia del café. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Una vieja leyenda etíope cuenta la historia de Kaldi, un criador de cabras que, alrededor del año 850 de nuestra era, notó que sus cabras se comportaban de manera muy extraña, saltando y casi danzando energéticamente luego de comer unos frutos rojos de un árbol que crecía en la zona. Intrigado, el propio Kaldi masticó alguno de estos frutos y quedó maravillado por su efecto. Muy emocionado por el descubrimiento, el pastor tomó alguno de estos frutos y los llevó corriendo a su aldea para entregárselos a un monje. Luego de explicar lo que había ocurrido, el monje llegó a la conclusión evidente de que todo era obra del demonio y arrojó los frutos al fuego. Lentamente, un aroma muy intenso e irresistible, como nunca habían percibido, comenzó a salir, y extasiado por este efecto, el monje ordenó recuperar los frutos medio chamuscados y ponerlos en agua caliente para preservar su aroma. Luego de un rato, se bebieron el líquido resultante. Mientras lo bebían, fueron invadidos por una profunda sensación de paz, calidez y armonía, pero más tarde experimentaron un estado de gran energía y lucidez, lo que les permitió discutir asuntos muy importantes hasta muy entrada la noche. El monje, que inicialmente había catalogado el efecto de los frutos como obra del demonio, compartió con toda su comunidad el descubrimiento que habían hecho. Los frutos energizantes habían llegado para quedarse. Si bien existe consenso de que esto sería solo una leyenda, ya que no existen registros de esa historia sino hasta después del año 1671, se trata de una de las primeras descripciones que existen sobre el origen del café, una de las bebidas más populares del mundo, ciertamente la favorita del anfitrión de este podcast. El café se ha preparado de manera similar durante siglos. Los frutos de la planta del café son cosechados y las semillas son tostadas, molidas y luego mezcladas con agua caliente para extraer las moléculas que le confieren el aroma, sabor y otras características típicas a los granos tostados. Una parte importante de la historia del café está escondida en la etimología de la palabra, que para llegar al castellano comenzó con el término árabe kahwa, palabra que fue tomada por los turcos y convertidas en cave, que más tarde pasó al italiano como café antes de llegar al castellano como café y al inglés como coffee. Si bien en algunos países de América del Sur se usa la palabra café para referirse además a un color,
Lo cierto es que el uso inicial de la palabra es para referirse a la bebida. Por otro lado, es mucho más común usar la palabra marrón para referirse al color café en castellano, pero esta palabra también tiene en su origen un significado asociado con un fruto, la castaña. La palabra marrón fue tomada prestada del francés marron, que significa castaña. La historia del pastor y las cabras que se comían los frutos del café es probablemente apócrifa, y la evidencia histórica más antigua del consumo de café proviene de mediados del siglo XV, a través de los relatos de un hombre de Yemen, Ahmed al-Ghafar. Además, los monasterios sufíes de Yemen tienen registros en los que hay referencias tan antiguas como el siglo XV al consumo del café y al árbol del café. No hay duda de que el hábito de tostar y preparar semillas de café apareció y evolucionó en los territorios árabes, y que el café se preparaba en ese momento de manera muy similar a como se prepara hoy. Reuniendo leyendas, crónicas históricas y evidencia científica, como la detección de restos de café en vasijas antiguas, se ha podido trazar un origen más específico y se ha determinado que la actual Etiopía es, de hecho, la cuna del café. Un famoso erudito islámico del siglo XVI, llamado Ibn Hajar al-Haytami, mencionó en sus escritos una bebida llamada kahwa, hecha de las semillas de un árbol originario de África. Casi al mismo tiempo, en 1583, un médico alemán llamado Leonard Raufold, y que había viajado al cercano Oriente, describió al café como una bebida negra como la tinta y capaz de curar enfermedades estomacales. También mencionó que los habitantes de esa parte del mundo lo bebían cada mañana en pequeños sorbos desde una taza de porcelana. Los granos de café viajaron de Etiopía a Yemen, y los comerciantes yemeníes comenzaron también a cultivar esta planta, que daba frutos con semillas energizantes. Muy pronto el café se convirtió en parte de la vida de los monjes sufíes de Yemen, que lo usaban como una ayuda para una mejor concentración durante las ceremonias religiosas nocturnas y las oraciones. Un manuscrito del siglo XV revela cómo el café se extendió desde Yemen a la Meca y luego a Medina. A través de las rutas comerciales, llegó a grandes ciudades como El Cairo, Damasco, Constantinopla y Bagdad. Con el paso del tiempo, la planta de café llegó incluso a las partes más remotas del norte de África, el Medio Oriente, y más tarde a todo el mundo árabe, incluidos Turquía y Persia. En los países islámicos, el café se convirtió en un elemento vital directamente relacionado con las prácticas sociales y el libre pensamiento. Sin embargo, no todo el mundo veía con buenos ojos el consumo de esta sustancia que literalmente agitaba la mente de las personas, algo que era considerado como extremadamente peligroso por algunas autoridades, tanto que en Estambul el consumo público de café estaba prohibido, y el sultán otomano Murkat IV acechaba las calles de Estambul disfrazado para no ser reconocido y sacando una enorme espada de casi 45 kilos para decapitar en el acto a quienes eran sorprendidos bebiendo café. Cuando esta bebida llegó finalmente a Europa, lo hizo en la ciudad italiana de Venecia, un punto neurálgico para el comercio y el transporte que rápidamente diseminó su consumo por el resto de Europa. El problema es que, tal como había ocurrido antes, esta bebida oscura y con efectos tan potentes en las personas era considerada una obra del diablo, y solo los pecadores osarían beberla. El propio Papa Clemente VIII fue avisado sobre esta bebida satánica, y sus asesores le aconsejaron denunciarla, pero el buen Papa decidió que antes de hacer cualquier cosa al respecto, debía probar este famoso café. Su sabor, aroma y efectos fueron tan agradables para el Papa que éste habría declarado que sería una lástima que solo los pecadores pudieran beberlo, y le dio el visto bueno al consumo de café cerca del año 1600. De la mano con eso, las primeras cafeterías europeas comenzaron a abrir alrededor del año 1645 en Italia. En 1652, Pasqua Rose y Daniel Edwards abrieron la primera cafetería de Inglaterra en el callejón St. Michael de Londres. El café se hizo tan popular que en 100 años al menos 3.000 cafeterías estaban operando en Inglaterra. En Francia el café se convirtió en una bebida popular para los parisinos alrededor del año 1670, después de ser introducido por un embajador del sultán del Imperio Otomano. En poco tiempo el café y las cafeterías se extendieron por toda Europa. El café había llegado como una bebida popular
que un producto valioso que podía ser comercializado. La popularidad del café coincidió con la era de la exploración, lo que explica la rápida propagación de la planta de café por todo el mundo. Los holandeses desempeñaron en esto un papel importante, llevando la planta a sus socios comerciales en India y Asia. También le regalaron algunas plantas de café al rey Luis XV, quien ordenó plantarlas en los jardines reales, desde donde Gabriel de Clieu, un oficial de la Marina francesa, robó uno de los árboles para llevarlo en secreto a la isla de Martinica, un territorio en el Caribe que era controlado por los franceses. Para llevar la planta en las mejores condiciones posibles, de Clieu mandó a construir una suerte de invernadero de vidrio portátil, pero su viaje estuvo plagado de calamidades. Una tormenta gigantesca y el ataque de piratas se sumó a que el invernadero de vidrio se quebró durante el viaje, y como además este se retrasó enormemente debido a todas las dificultades, la tripulación tuvo que racionar el agua, y de Clieu compartió su escasa dosis de agua con su valiosa planta de café. Finalmente, luego de semanas de un viaje muy difícil, un deshidratado de Clieu y su planta de café llegaron a la isla de Martinica, donde la planta se adaptó muy bien y creció de manera muy vigorosa. Muy pronto, las semillas de esa planta fueron distribuidas por toda la isla y más allá, tanto que es muy probable que esa única planta sea el ancestro común de todas las plantas de café que son cultivadas actualmente en América. Hoy el café se cultiva en todo el mundo, particularmente en las regiones montañosas entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. El mayor productor es Brasil, aunque hay muchos otros productores regionales medianos y pequeños en todo el mundo. El café ha tenido un largo viaje desde que Caldi, el pastor de cabras, experimentó por primera vez los maravillosos y mágicos matices del café. Y si bien existen unas 120 especies diferentes de plantas de café, las dos más populares son la arábica, que da cuenta de cerca de un 70% de la producción mundial de café, y la canéfora, conocida popularmente como robusta, y que da cuenta del resto de la producción, más algunos pocos aportes de otras especies. Y mientras la arábica es algo más dulce, la robusta produce un poco más de la molécula más importante del café, la cafeína. Aunque las plantas que contienen cafeína, como la del té, café y chocolate, pueden haber sido utilizadas por sus efectos farmacológicos desde hace mucho tiempo, no fue hasta el florecimiento del interés en la química de las plantas en Europa a principios del siglo XIX que la cafeína en sí fue aislada y nombrada por primera vez. Ese honor le corresponde al joven médico alemán Friedrich Ferdinand Runge, quien había mostrado desde joven un gran interés por las plantas medicinales y fue trabajando con una planta en particular que se inició en la purificación de principios activos. Desde hace un tiempo, se sabía que los extractos crudos de una planta de la familia de la papa podían tener diferentes efectos en el cuerpo dependiendo de cómo se aplicara. Beberla podía ser mortal, pero aplicada en los ojos producía un curioso efecto en el que la pupila se dilataba enormemente. Ese efecto era usado con fines cosméticos por algunas mujeres para resaltar la intensidad de la mirada, aunque en estricto rigor el sentido de la vista quedaba muy deteriorado y la visión era borrosa. Debido a este uso, la planta era conocida como belladonna, mujer hermosa. Runge se interesó por aislar el compuesto responsable de este efecto y cuando creyó que lo tenía, sin querer, una gota le salpicó en el ojo. El efecto fue muy intenso y Runge confirmó que había aislado el principio activo. Solía usar a su gato para demostrar el poderoso efecto de esta sustancia y un día el joven médico fue contactado por Johann Wolfgang von Goethe. Aunque la reputación de Goethe a lo largo de su vida se basó principalmente en su genio poético, en sus años de madurez se convirtió en un científico aficionado muy entusiasta, persiguiendo una amplia gama de estudios empíricos, incluyendo la óptica, farmacología, química, botánica, biología y meteorología. Goethe quedó fascinado con la demostración del efecto de la belladonna en el gato de Runge, y cuando se estaban despidiendo, fue corriendo a su despacho y desde un cajón extrajo algunos granos de café que tenía guardados. Goethe había llegado a la conclusión de que el café era una bebida peligrosa y desafió a Runge para que aislara el compuesto responsable de los efectos tan poderosos sobre el cerebro de esta bebida oscura. Runge aceptó el desafío y luego de un tiempo logró aislar y caracterizar a la cafeína, el compuesto que le otorga
varias de sus propiedades más importantes al café. A la vuelta de esta pausa, exploraremos algunos de los efectos de la cafeína y les contaré sobre un curioso ensayo clínico en el que el café fue el protagonista. La ciencia pop cuenta con el auspicio de Compremos. Deja de esperar que lleguen los descuentos. Únete a un grupo de compra y que las empresas compitan por darnos los mejores precios. Descárgate la app o visita la página www.compremos.com para descubrir grupos de compra cerca de ti. Compremos. Juntos pagamos menos. La adenosina es una molécula que se produce de manera abundante durante los periodos de actividad, viaja por la sangre y llega al cerebro. Es en ese lugar donde esta molécula ejerce un efecto muy especial cuando se une a receptores específicos que están en ciertas neuronas, generando una modulación de la acción del sistema nervioso central, que hace más lenta a la actividad neuronal y que a nivel fisiológico es percibido como la típica sensación de somnolencia. La adenosina facilita así el sueño y además dilata los vasos sanguíneos del cerebro, algo que ayuda a una buena oxigenación durante el sueño. La cafeína, por otra parte, tiene una estructura similar a la de la adenosina y puede unirse a los mismos receptores que esta última, pero sin activarlos. Eso quiere decir que la cafeína interfiere con la acción neuromoduladora de la adenosina, y eso explica su pronunciado efecto en la disipación de la somnolencia. Desde el punto de vista farmacológico, se dice que la cafeína es un antagonista de la adenosina. La activación de numerosos circuitos neuronales por la cafeína también hace que la glándula pituitaria secrete hormonas que a su vez hacen que las glándulas suprarrenales produzcan más adrenalina, por lo que aumenta nuestro nivel de atención y sensación de energía. Este es exactamente el efecto que muchos bebedores de café están buscando. En general, estos efectos estimulantes del café no se pierden con el uso constante y la tolerancia a esta droga psicoactiva es mínima. Eso quiere decir que para la mayoría de las personas, el efecto de la misma dosis de cafeína no disminuye con el uso en el tiempo. Sin embargo, es importante mencionar que las diferencias genéticas individuales pueden hacer que algunas personas sean completamente insensibles a la cafeína y otras extremadamente sensibles. Por otro lado, la cafeína sí puede crear una dependencia física, algo que cualquier bebedor recurrente de café puede notar luego de 1 o 2 días sin consumirlo. Los síntomas consisten principalmente en dolores de cabeza, náuseas y somnolencia, y afectan a una gran proporción de quienes beben café de manera regular e interrumpen abruptamente su consumo. Parte de estos efectos se explican porque cuando la cafeína es consumida de manera regular, el cuerpo se vuelve dependiente de sus efectos y debido a que la cafeína estrecha a los vasos sanguíneos que rodean al cerebro, cuando se detiene el consumo, estos mismos vasos sanguíneos se dilatan. Esto causa un aumento en el flujo sanguíneo alrededor del cerebro, lo que aumenta la presión en los nervios cercanos, y eso puede desencadenar los típicos dolores de cabeza que aparecen cuando se deja abruptamente la cafeína. Por último, como la mayoría de las drogas, la cafeína aumenta la producción de dopamina en los circuitos de placer del cerebro, ayudando así a mantener la dependencia de esta droga, que es consumida diariamente por una parte importante de todos los adultos del mundo y se ha convertido en la droga psicoactiva más consumida. Una droga perfectamente legal, pero que durante mucho tiempo debió luchar contra los prejuicios. Antes les había contado que la preocupación por las propiedades del café fue muy grande cuando éste llegó a Europa, básicamente porque inicialmente se le vio como una bebida algo subversiva, una que animaba las discusiones sobre política y exaltaba los ánimos, por lo que se intentó prohibir en varios países. Otros, tal como Goethe, pensaban que el café era derechamente venenoso y probablemente esta preocupación fue clave para explicar uno de los primeros ensayos clínicos de la historia. El café llegó por primera vez a Suecia alrededor del año 1647, pero no fue muy popular sino hasta inicios del siglo XVIII,
cuando se puso de moda entre los más ricos y la nobleza. Sin embargo, en 1746 se emitió un edicto real contra el café y el té, debido al supuesto mal uso y a los excesos en el consumo de estas bebidas. No solo eso, también se aplicaron fuertes impuestos sobre su consumo, multas muy altas a los evasores y se decretó la confiscación de tazas de porcelana y aparatos usados para colar café. Más tarde, el café fue completamente prohibido en Suecia, pero a pesar de esto el consumo continuó gracias al contrabando. El más preocupado por el consumo de café en Suecia era el mismísimo rey Gustavo III, que estaba seguro de que el café era venenoso, y para probar esta idea, el monarca que gobernó Suecia en la segunda mitad del siglo XVIII echó mano de 2 presos condenados a muerte para convertirlos en sujetos experimentales y ordenó que a uno de ellos le dieran varias tazas de café al día y al otro varias tazas de té al día. 2 médicos fueron designados para seguir de cerca lo que se suponía sería una muerte rápida y dolorosa. Pero pasaron días, semanas, meses y años. Los presos condenados a beber té y café no solo parecían no verse afectados por esto, sino que sobrevivieron a los 2 médicos que supervisaban el experimento. En 1792, el rey Gustavo III fue asesinado y no pudo presenciar el desenlace de su experimento. El condenado que bebía té murió pasados los 80 años y más tarde lo hizo el bebedor de café. A pesar de estos resultados, para muchos resultaba evidente que el café podía ser perjudicial para la salud, algo que incluso hoy se escucha de vez en cuando, pero que no tiene sustento científico. Es más, el café ha demostrado una serie de efectos benéficos para la salud. Parte importante de los estudios que habían reportado efectos negativos sobre el consumo del café en el cuerpo humano tenían serias fallas metodológicas y se habían enfocado en efectos de sustancias aisladas, no de la mezcla de los más de 1000 compuestos que están presentes en una taza de café. Algunos de esos estudios habían analizado la relación entre algunos componentes presentes en el café y la presión arterial o el desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Un tema clave en la investigación sobre la cafeína y el café es que el café contiene cientos de otros fitoquímicos, es decir, compuestos químicos producidos por las plantas, que son biológicamente activos, es decir, que tienen efectos en nuestros cuerpos, incluyendo polifenoles como el ácido clorogénico y los lignanos, el alcaloide trigonelina, las melanoidinas formadas durante el tostado y cantidades modestas pero relevantes de magnesio, potasio y vitamina B3. Estos compuestos del café pueden reducir el estrés oxidativo, mejorar el microbioma intestinal y modulan el metabolismo de la glucosa y la grasa. Por el contrario, el cafestol diterpénico, una molécula que está presente en el café sin filtrar, aumenta los niveles séricos de colesterol y lípidos, algo que puede ser relevante en personas que tienen niveles elevados de estas moléculas en la sangre. El cafestol diterpénico es más abundante en el café preparado con prensa francesa, menos abundante en el espresso y casi no se detecta en el café preparado usando filtros de papel, ya que la molécula queda retenida en el filtro. Por eso se aconseja que quienes tiendan a tener niveles altos de colesterol o lípidos en la sangre, consuman café preparado con filtros de papel. Con respecto a la evidencia de los efectos del café en el cuerpo, es importante que la metodología de los estudios sea la adecuada. Por ejemplo, durante mucho tiempo se dijo que el café tenía un pronunciado efecto diurético y favorecía la pérdida de agua. Sin embargo, no solo no hay evidencia conocida de personas que caigan deshidratadas luego de beber café, sino que además la conclusión de que el café posee este efecto surgió de la mala interpretación de uno de los estudios más antiguos sobre el café. En ese estudio, a los participantes no se les permitió beber café durante varios días antes del ensayo, y el efecto observado luego de beber café estaba vinculado con la abstinencia previa a la que fueron sometidos. En sujetos que beben café de manera permanente, ese efecto diurético no se detecta. Un experimento más reciente monitoreó la producción de orina durante 24 horas en sujetos que bebieron durante el día exclusivamente bebidas con cafeína, y se comparó con la producción de orina en sujetos que bebieron exclusivamente líquidos sin cafeína. Independiente del tipo de líquido que bebieron, la producción de orina fue comparable, lo que sugiere que en el largo plazo el café no tiene un efecto diurético.
Sin embargo, ese efecto de manera aguda existe. La cafeína inhibe a la hormona antidiurética producida por la glándula pituitaria, lo que hace que los riñones excreten más líquido en un momento determinado, algo que tiende a atenuarse en los bebedores regulares de café. Por otra parte, los efectos sobre el sistema circulatorio tampoco son tan graves como se pensaba antes. En personas que no han consumido cafeína previamente, la ingesta de cafeína eleva los niveles de adrenalina y también la presión arterial en el corto plazo. Sin embargo, muy pronto se desarrolla tolerancia a este efecto y los estudios de mayor duración indican que la ingesta aislada de cafeína pura, no en forma de café u otras bebidas, da como resultado un aumento modesto de la presión arterial. Sin embargo, no se encontró ningún efecto sustancial sobre la presión arterial en los ensayos en los que se usó café, incluso entre las personas con hipertensión. Se cree que esto se debe a que otros componentes del café, como el ácido clorogénico, contrarrestan el efecto del aumento de la presión arterial de la cafeína. Esto nos recuerda que no comemos o bebemos moléculas aisladas, sino que mezclas complejas cuya interacción modifica los efectos individuales en las personas. Los hallazgos indican consistentemente que el consumo de hasta 6 tazas de café filtrado con cafeína por día no se asocia con un mayor riesgo de problemas cardiovasculares en la población general o entre personas con antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares cuando se compara con personas que no beben café. De hecho, el consumo de café se ha asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, con un mayor beneficio entre quienes beben de 3 a 5 tazas por día, y se ha observado una asociación inversa entre el consumo de café y enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y muerte por enfermedades cardiovasculares. Por otro lado, estudios realizados en los Estados Unidos, Europa y Asia han demostrado una fuerte asociación inversa entre la ingesta de cafeína y el riesgo de enfermedad de Parkinson, algo que no se observa cuando se usa café descafeinado, lo que sugiere que en este caso en particular, el efecto sí depende directamente de la cafeína. No siempre es así. Investigadores de la Universidad de Ottawa en Canadá descubrieron que 6 tazas de café al día reducen el riesgo de cáncer de mama en las mujeres, un efecto que podría repetirse para otros tipos de cáncer. En este caso, se cree que el efecto no sería mediado por la cafeína, sino que por los antioxidantes presentes en el café. De hecho, el café es la fuente más importante de antioxidantes presentes en la dieta de los ciudadanos estadounidenses, mientras que otras fuentes relevantes como las frutas y verduras contribuyen con menos de una décima parte de los antioxidantes en la dieta de los estadounidenses. Pero una cosa es cierta, la cafeína sí es adictiva, pero solo levemente, y los peores síntomas de abstinencia son los dolores de cabeza. Por otro lado, las mujeres embarazadas o que están dando pecho no deben beber más de 2 tazas de café al día, una dosis máxima de 200 miligramos de cafeína. A esta altura existe un gran cuerpo de evidencia que sugiere que el consumo de café con cafeína, la principal fuente de ingesta de cafeína en el mundo, no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares o cáncer. De hecho, el consumo de entre 3 y 5 tazas de café con cafeína al día se ha asociado constantemente con un menor riesgo de varias enfermedades crónicas. Por otro lado, es importante recordar que la ingesta de altas dosis de cafeína sí puede tener varios efectos adversos y se han recomendado límites de 400 miligramos de cafeína por día para personas adultas que no estén embarazadas o lactantes y 200 miligramos por día para mujeres embarazadas y lactantes. La gran mayoría de los adultos que consumen café siguen estas pautas, pero debido a la variación de persona a persona en el metabolismo y sensibilidad a la cafeína, una cantidad menor o algo mayor puede ser apropiada en casos individuales. Al mismo tiempo, hoy es común que parte de los granos de café sean tratados para eliminar casi toda la cafeína y hacer café descafeinado. En esos casos, la cafeína resultante es purificada y se usa para fabricar, entre otras cosas, bebidas energéticas, las que usualmente tienen entre 4 y 5 veces la dosis de cafeína de una taza de café. Estas bebidas son consumidas preferentemente por personas jóvenes
y a veces mezclándolas con alcohol. A diferencia del café, en el caso de las bebidas energizantes, sí se han reportado efectos adversos graves a la salud y se debe tener cuidado con el consumo de estas, ya que muchas veces la dosis de cafeína no es tenida en cuenta por quienes las beben y además en esas bebidas no existen los otros componentes del café que son beneficiosos para la salud. Y así hemos llegado al final de este viaje por la historia del café, la bebida favorita del anfitrión de este podcast. Yo me despido como siempre agradeciendo su atención y particularmente dándole las gracias a mis muy queridos Patreons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mationi, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Verurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Reolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Panús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el S Podcast, Keiichi Minamoto, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales y Olivia Artiga. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que esté muy bien, cuídense mucho, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.